¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarlo. Soy Silvia Garduño del ACNUR y lo invito a que no se pierda la emisión de este día de Con los Refugiados. Vamos a estar hablando de la población venezolana que está llegando a México por la situación muy particular que está viviendo este país de Sudamérica. No se lo pierdan, Con los Refugiados por Justicia TV. Muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Con los Refugiados. Como le comentaba anteriormente, el día de hoy vamos a estar hablando de la población venezolana que está llegando a México. Digamos que entre las principales nacionalidades que llegan a México solicitando la condición de refugiado está la población venezolana. Y hay ciertas particularidades que tendríamos que estar hablando de este tema. Por ello me da muchísimo gusto tener con nosotros a un panel de 4 invitados, 3 mujeres y un colega del ACNUR. Evelyn Bernal de la Organización Internacional para las Migraciones, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Laura Trejo de la organización Haz Movilidad, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. De la organización Benemex tenemos a Caterina Babino. Gracias, Silvia, por la invitación. Qué bueno que estás con nosotros. Y me acompaña también mi colega del ACNUR, de la Unidad de Protección, Emilio González. Gracias. Gracias, Silvia. Pues muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros. Desde el ACNUR tenemos datos de que más de 4 millones de personas han salido ya de Venezuela hacia distintos países. La mayor parte de estas personas salen hacia los países sudamericanos, es decir, los países incluso vecinos de Venezuela, porque bueno, tradicionalmente las personas refugiadas o las personas que solicitan protección, lo más sencillo es cruzar pues, la frontera internacional inmediata. Sin embargo, también vemos que hay personas que han llegado a México y en ese sentido, antes de entrar en el caso de las personas que están llegando a México, quisiera que abordáramos un poco la situación de por qué las personas están saliendo de Venezuela, para lo cual me encantaría, ya que tenemos aquí una persona de nacionalidad venezolana, que nos explicara un poquito qué es lo que está ocurriendo, Katy, en ese país, que explica, ¿no?, que las personas estén saliendo. Claro. Bueno, básicamente desde hace 20 años Venezuela tiene una crisis económica, social y política que ha obligado a todos nuestros compatriotas a buscar nuevos destinos. La falta de alimentos, la falta de medicinas, las muertes diarias, la violencia y sobre todo las violaciones de derechos humanos es lo que ha obligado a que el venezolano busque nuevas alternativas de vida. Es por eso que han salido 4,5 millones de personas hasta el día de hoy y se espera que para este año lleguemos a 6,5 millones. Laura, no sé si nos puedas complementar un poco, ustedes que, digamos, tienen el trato con la población venezolana, ¿cuáles son estas necesidades que están viendo de por qué las personas están saliendo de su país, ¿no? Sí, por supuesto. Silvia, como bien lo comenta Caterina, hay una crisis muy importante, una de las principales crisis en América Latina, después justo de esta crisis de migrantes y refugiados en Siria, lo cual hace que México, tanto sociedad civil como academia, organismos internacionales, por supuesto, y dependencias gubernamentales, busquemos aquellas opciones y herramientas para poder brindarles a las personas venezolanas que están solicitando mayormente refugio en México. Y como bien se comenta, la Organización de Estados Americanos planea que a final de este año de 2020, como continuará la situación, posiblemente, bueno, pues pueda llegar también al número de personas migrantes y refugiadas que salieron de Siria. Emilio, desde el ACNUR, ¿cómo vemos esta situación de Venezuela? Digamos que a México las nacionalidades tradicionales que solicitan asilo son las centroamericanas, pero se suma una muy importante que es Venezuela. Desde el ACNUR, ¿cómo lo miramos esta situación muy particular, ¿no? Bueno, como ya lo habías dicho, Silvia, el ACNUR y la Comar, el sistema de asilo en México pues está acostumbrado a tener como principales solicitantes a las personas de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala. Venezuela comienza a ser una nacionalidad importante en la estadística de la Comar
a partir del año 2015, 2016, cuando empiezan a aparecer primeros solicitantes de asilo venezolanos, números muy exiguos, muy pequeños. Sin embargo, a partir de 2016, 2017, 2018 y 2019, hemos visto un aumento de más de 1000% en las solicitudes de asilo de personas de Venezuela, convirtiendo a Venezuela en dependiendo el corte estadístico, segundo o tercer país que más pide asilo después de Honduras y empatado con El Salvador. Entonces, para nosotros, Venezuela se ha convertido ya en una nacionalidad de interés debido a las necesidades de protección que el ACNUR considera pueden ser equiparables a el estatus de la condición de refugiado. Y bueno, ya hablaremos un poco más a detalle, pero bueno, en eso nos hemos enfocado, en hacer énfasis en que un perfil muy importante de la población venezolana que está en México tiene necesidades de protección internacional y pueden solicitar la condición de refugiado y por lo tanto ser reconocidos como refugiados. Evelyn, yo quería un poco complementando lo que dice Emilio. ACNUR entra a esta circunstancia porque las personas que salen de Venezuela tienen necesidades de protección internacional, salen huyendo, ¿no? Que es básicamente el mandato que tenemos como la Agencia de la ONU para los Refugiados. Pero entra otra agencia muy importante que es la Organización Internacional para las Migraciones y quisiera un poco que me comentaras desde la óptica de la OIM cómo están viendo lo que ocurre en Venezuela y por qué han decidido también tomarlo como uno de los temas prioritarios incluso aquí en México, ¿no? Bueno, como comentaba Emilio, la migración venezolana ha mostrado pues un aumento constante. Para 2015 teníamos 650,000 personas más o menos saliendo anualmente de Venezuela. Esto empezó a hacerse de forma progresiva y eventualmente pues llegamos a esta cifra de los 4 millones para 2019. Y esto para México y sobre todo para la Organización Internacional para las Migraciones representaba un reto en cuestión de movilidad humana. Aunque lo importante es hacer la distinción, hay muchas personas que tienen esta necesidad de protección internacional. No todas las personas saliendo de Venezuela se encuentran en este perfil. Hay mucha gente que está buscando reunificación familiar, encontrarse con familiares que salieron hace más tiempo. La situación dentro del país pues es una crisis política, económica, social, de violencia, pero además hay un componente económico de movilidad familiar. Entonces, desde esta perspectiva, las agencias de movilidad humana, ACNUR y OIM, establecieron la respuesta para la población venezolana en abril del 2018 y empezamos a trabajar en plataforma con más de 170 organizaciones hacia Sudamérica. Y bueno, en el 2018, ACNUR y OIM en México se suman a esta iniciativa de la plataforma y empezamos a trabajar también aquí programas especiales diseñados para la población venezolana en México. Gracias, Evelyn. Regreso con Katy. México se ha convertido también en una opción para los venezolanos. Sin embargo, no es la primera opción, ¿no? Digamos que hay muchos más venezolanos en otros países que en México. Sin embargo, quisiera que me hablaras un poco de cuál es el perfil de los venezolanos que llegan a este país, distinto a lo mejor a los que se mueven a otros países vecinos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Primeramente el perfil del venezolano que llega a México es un venezolano con grado universitario, preparado, viene buscando nuevas oportunidades de trabajo, básicamente. Es un perfil que viene, una persona que viene en avión, básicamente, no viene a pie. Entonces, eso también lo diferencia un poco. Básicamente, yo creo que el grado universitario y la calificación de la persona que viene es lo que lo hace diferente. Es decir, es un perfil de una persona que tiene mayores posibilidades, a lo mejor de, tanto digamos en su preparación, como a lo mejor económicas para poder justo costear un ticket de avión y todo eso. Sí, ¿no? por supuesto. Las personas que van, por ejemplo, a Colombia, que van a pie, llevan solamente su mochila y se van caminando. Incluso las que van a Sudamérica se van en autobús. Eso es totalmente distinto a comprar un boleto aéreo y volar 5 horas hasta
hasta México. Pues. Okay. Voy contigo, Laura, digamos, siguiendo en que este es el perfil de la persona venezolana que llega a México, digamos, vía aérea. Podría elegir otros países, ¿no? Pero sin embargo están eligiendo México. ¿Tenemos alguna razón por la cual México se convierte en un país que convence a algunas personas venezolanas? Sí, sabes que muchas de las personas venezolanas que buscan o que ven a México ya también tienen redes o lazos familiares o de amistades. Por supuesto, el hecho también de costear un boleto, pues en muchos casos representa un esfuerzo para la familia para poder comprarlo. Por otro lado, también el idioma español, es decir, no hay una barrera de idioma por el cual, bueno, pues también pueden venir aquí a México y que sea un país destino. Por otro lado, México tampoco está poniendo o no tiene esas barreras como una barrera de documentación, es decir, no está pidiendo visa como otros países de Sudamérica. Y bueno, pues finalmente también estas similitudes culturales que pueden existir tanto en Venezuela como en México. Evelyn, ¿tiene la OIM cálculos de cuántos venezolanos aproximadamente hay en México o habrán llegado en los últimos años? Bueno, nosotros desde OIM y ACNUR es importante mencionar que nosotros estamos trabajando en plataforma, es decir, es una respuesta conjunta. Entonces, el año pasado hicimos una proyección de personas venezolanas en México. Las cifras oficiales nos muestran alrededor de 49,000 personas con algún estatus migratorio, cifras del Instituto Nacional de Migración. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores muestra que hay un interés particular de la población venezolana por naturalizarse mexicana, esto principalmente por no caer en irregularidad migratoria, integrarse rápidamente al país y también para obtener el pasaporte y poder, bueno, visitar a sus familiares que están en otros países. La proyección que sacamos el año pasado es aproximadamente de 95,000 personas para el finales del año 2020. 2019 y serían 106,000 personas para el 2020. Esta proyección está calculada en base a las estadísticas de personas ingresando. El año pasado ingresaron por vía aeroportuaria 102,000 personas de origen venezolana. No todas permanecieron en México, esto es importante decirlo. Hay migración de tránsito, hay migración de turismo. La nacionalidad solamente incluye un componente de esto, pero es evidente que muchas de estas personas se quedaron en México. Tenemos estadísticas que dicen que el 38% de la población venezolana actualmente en México está de forma indocumentada, pero en trámites migratorios para una regularización, porque esto es una característica muy especial de esta población. No desean permanecer, digamos, en la irregularidad, sino es un interés desde la llegada, encontrarse en un sistema regular para integrarse a la vida laboral y, bueno, integrarse en general al país. Emilio, dentro de este dato que nos da Evelyn de las 95,000 personas, ¿cómo andamos en números en solicitantes de asilo provenientes de Venezuela? Y si nos puedes explicar también ¿cuáles son las personas venezolanas que están solicitando asilo? Veo que no todos lo hacen, algunas optan por solicitarlo. Entonces, si nos puedes explicar un poco esto, ¿no? Es muy buena pregunta. Normalmente, bueno, como ya te decía, Venezuela se ha configurado como la segunda o tercera nacionalidad, dependiendo del corte, que más pide asilo en México, después de Honduras. Aproximadamente más de 6,000, 7,000 venezolanos pidieron la condición de refugiado en el 2019. Nuestras proyecciones hablan de que probablemente esa cifra en 2020 se eleve a 10,000, 12,000 solicitantes de asilo. Es un número, bueno, estadísticamente es muy complicado adivinar el futuro, se pueden hacer tendencias, proyecciones, pero sí creemos que va a seguir en aumento, aunque desde nuestra perspectiva el punto de inflexión fuerte que fue de 2017 a 2018, en el que el aumento es descomunal, ahorita ya se está tendiendo a estabilizar el aumento. Ahora, el perfil de las personas que piden asilo en especial. Hemos notado que en los últimos meses ha aumentado mucho el perfil de las personas que piden asilo en los aeropuertos. Estamos hablando de familias, estamos hablando, hay un dato muy interesante y esto es algo muy importante que hay que hacer notar. Por ejemplo, el referente siempre solicitantes de asilo de Centroamérica, ¿no? Estadísticamente, el porcentaje de hombres respecto de mujeres en los solicitantes de Honduras, El Salvador y Guatemala
es de aproximadamente 55-60% hombres, 40% mujeres. En el caso venezolano, la composición demográfica de los solicitantes de asilo es diferente. Vemos que en algunas localidades las mujeres piden más asilo que los hombres. Antes había un perfil de que eran unidades individuales los que pedían asilo. Hace 2, 3 años eran más los hombres o mujeres solos que llegaban a México y pedían asilo. En el último año vemos que además de esos dos perfiles, la unidad familiar ya se convierte como un perfil importante, es decir, son familias enteras las que piden la condición de refugiado, atendiendo mucho a lo que decía Laura, este vínculo familiar que se tiene con venezolanos que han llegado a México en los últimos 5 o 10 años y que se han establecido estas redes. Entonces, ya si quieres más adelante, tanto Evelyn como yo podemos platicar de los diagnósticos participativos, este ejercicio que hicimos de consulta específicamente a población venezolana en 2019 y podemos hablar un poco más de los hallazgos, pero bueno, adelantándote eso, en el tema familiar es muy importante hacer ver que son familias cada vez más las que llegan. Estamos viendo también muchos niños dentro de esas unidades familiares, niños, niñas y adolescentes que se quieren integrar en el ámbito de la educación, el de los deportes, para aportar a las comunidades de acogida. Nada más, brevemente, el solicitante venezolano que llegue a México, o sea, que se puede acercar a la Comar, generalmente obtiene la condición de refugiado. ¿Podríamos hablar que esto es así? Es muy importante este dato, es muy importante, qué bueno que lo tocas, puede ser una intervención muy, muy larga, pero quiero ser muy, muy puntual. Estadísticamente, Venezuela es la nacionalidad que más se ve beneficiada por el sistema de asilo en México. La Comar acepta más del 95% de las solicitudes de asilo de personas venezolanas en México y este es un dato muy técnico, pero que para mí es importante decirlo, la Comar hasta hace algunos meses, ahora ya lo está haciendo con Honduras y El Salvador, pero de manera generalizada aplica para los venezolanos la definición de Cartagena que está contenida en el artículo 2 de la ley de refugiados que habla, en la fracción segunda del artículo 13 que habla sobre la definición de quién es un refugiado. Esta fracción de este artículo expande la definición de refugiado, es la definición de Cartagena, y México reconoce a las personas venezolanas por violación masiva a los derechos humanos. Eso es un análisis que hace la autoridad de la Comar en este espacio, y sí, hay que decirlo, las personas venezolanas pueden encontrar el asilo como una herramienta de regularización atractiva debido a que en gran medida serán reconocidas. Pues este dato es muy interesante. Vamos a ir a un corte, no se vaya porque vamos a seguir conversando sobre la población venezolana que llega a México, algunos de los retos que tenemos todavía para su integración. No se vaya, seguimos en Con los Refugiados. Gracias por seguir con nosotros en Con los Refugiados. El día de hoy estamos hablando de la población venezolana que está llegando a México, algunos de ellos en búsqueda de protección internacional, pero también de otras maneras, como nos explicaba hace un momento Evelyn de OIM. Hablábamos en el segmento anterior del perfil de la población venezolana que estaba llegando a México y algo que lo distinguía era que esta población llega vía aérea. Por lo general, las personas solicitantes de asilo que llegan a México, como decíamos, son de nacionalidades centroamericanas, cruzan la frontera mexicana, digamos, a pie, ¿no? Vía terrestre, pero los venezolanos no. Los venezolanos llegan vía aérea. Y, Katy, yo quería que tocáramos un poco este punto, porque tengo entendido que salir de Venezuela, sobre todo por avión, se ha vuelto muy complicado, no nada más por las restricciones, digamos, de movilidad que tiene o que se han impuesto, digamos, a la misma población, sino también por lo costoso, ¿no? Que pudiera ser, para cualquiera un boleto de avión es una inversión, ¿no? Pero, digamos, alguien todavía en estas circunstancias pudiera ser aún más difícil. Que nos hables un poquito de estas historias, de cómo está saliendo la gente, ¿no? Claro, definitivamente comprar un boleto aéreo implica el ahorro de todo un año para una persona. Podría ser, por la inflación, los boletos se han convertido, venden una casa y con eso compran el boleto aéreo.
digamos. Otro problema que enfrenta el venezolano para poder salir es la obtención del pasaporte. Tenemos graves problemas para obtener el pasaporte en Venezuela. Una vez que ya pueden obtener el pasaporte y comprar el boleto aéreo, salen vía aérea, obviamente, desde Venezuela. Tienen que hacer escala porque no hay vuelos directos. Creo que ahorita tiene un mes o un poco más un vuelo directo que llega a Toluca. Entonces tienen que hacer escala y llegar a México. Una vez que llegan a México, pues ya ahí en el aeropuerto tratan de solicitar la condición de refugiado. Esto de, bueno, de salir, vender todo, o sea, digamos, sí es algo que, o sea, las familias pues ponen, ¿no?, todo en esa decisión, ¿no?, de salir de ese ticket de avión. Mencionabas el tema del pasaporte, nada más rápidamente, ¿por qué es tan difícil obtener un pasaporte en Venezuela? Y que lo expliquen también aquí a los mexicanos, porque uno ve como, pues es un documento de identidad que pues cualquier persona tendría que tener derecho a un pasaporte, pero cuéntanos un poquito de esta parte. Sí, bueno, en un principio el problema surgió porque no había el material para hacer el pasaporte. Esto, por supuesto, lleva una serie de adornos, digamos, alrededor, ¿no? Entonces empiezan las personas con posibilidad de conseguir un pasaporte a hacer negocio de esto y bueno, ya después se convierte ya en una modalidad, ¿no? En lo usual. Entonces ya para conseguir un pasaporte, el gobierno lo vende, el gobierno lo negocia, los gestores tratan de vivir de esto y se ha convertido en realmente una pesadilla. Ok, entonces, bueno, desde ahí empiezan algunas complicaciones. Antes de ir contigo, Laura, y que nos cuentes de las llegadas, ¿no?, digamos, vía aérea, quería pasar con Emilio, porque ¿qué pasa cuando uno solicita asilo en un aeropuerto mexicano? ¿Cuál es el canal o cuál es la vía para hacerlo, ¿no? Bien, bien. Bueno, normalmente el sistema de asilo en México no estaba acostumbrado a recibir solicitudes en terminales aéreas, ni siquiera en terminales terrestres. Hay que decir que la mayoría de las personas que solicitan asilo históricamente en el país lo hacen después de entrar de manera irregular a México. La Convención del Estatuto de Refugiado de 1951 establece muy claramente que uno de los conceptos rectores de la protección internacional es la no sanción por ingreso irregular. Entonces eso ha ayudado a que muchas personas de Centroamérica se vean beneficiadas de la condición de refugiado, aún entrando por desde una perspectiva de manera irregular. Ahora, en el caso de las terminales aéreas, ¿qué pasa? Nosotros estamos, junto con las organizaciones de la sociedad civil con las que estamos trabajando, promoviendo que personas, porque es importante que pase, que quieran pedir asilo en México, lo hagan en el primer punto de entrada al país, es decir, con el oficial de migración inmediato que ve al tratar de acceder en un aeropuerto internacional. ¿Qué debe presentar? Solamente debe presentar su documento de identidad, en ese caso para que pueda tener acceso a México, ¿no?, que es un requisito del Instituto Nacional de Migración, su carta, que es algo accesorio, ¿no? No es una obligación, pero nosotros sugerimos que traigan una carta dirigida a la Comar y al Instituto Nacional de Migración, pero aunque el extranjero no traiga la carta, con el hecho mismo de simplemente expresar de manera oral al primer oficial de migración que su intención de viaje a México fue para solicitar la condición de refugiado, en ese momento, según la ley de refugiados, el Instituto Nacional de Migración tendría 72 horas para canalizar la solicitud a la Comar y la Comar darle trámite al sistema de asilo. Promovemos también que en el formato de múltiple migratorio que tienen todos los extranjeros en su vuelo casi para llegar a México, llenen la motivo de viaje a México, la casilla, pongan X y en la línea pongan solicitar la condición de refugiado. Así, de acuerdo a la ley, es el procedimiento que debe de seguir un extranjero para que, de acuerdo a la ley, repito, no deba tener ningún impedimento de acuerdo al Instituto Nacional de Migración y sea
turnada a la Comar su solicitud de la condición de refugiado. Solo para precisar, la Comar no está en los aeropuertos. La Comar no tiene presencia en los aeropuertos, la Comar tiene oficinas en la Ciudad de México y en el sureste, pero en ninguna terminal aérea ni en ningún puerto de entrada terrestre o aéreo. Ok. Laura, en la práctica, ¿qué está sucediendo, ¿no? Cuando están llegando las personas y hacen justo lo que Emilio nos acaba de comentar, ¿no? Cómo tendría que hacer su proceso para solicitar asilo una vez llegado o estando ya en el país, llegando por avión, ¿no? Sí, la realidad desde el año pasado, más o menos como a inicios, mediados de 2019, es que la comunidad venezolana, las personas que llegaban de Venezuela solicitaban ingresar como turistas. A pesar, bueno, también en muchas ocasiones también de buscar que puedan solicitar, como bien comenta Emilio, el reconocimiento de la condición de refugiado. Varias de las personas a las que hemos atendido nos comentan que hay un tema de miedo, hay un tema de quizás algunas cuestiones alternas por las cuales de entrada no lo solicitan. Y el año pasado hubo una cantidad importante de denuncias y de quejas en los aeropuertos, particularmente Ciudad de México y de Quintana Roo, en las cuales se reflejaba a través de redes sociales pues, algunas violaciones como tal, mujeres embarazadas, niñas, niños, personas adultas mayores que llevaban horas en un aeropuerto sin poder comunicarse con sus familiares, sin que se les brindara tampoco información de las opciones que tenían para poder tener una protección internacional o las opciones o alternativas adicionales para quedarse en México. Y actualmente también algo que se ha estado implementando, al menos lo que nos comenta la población, es que ya en estas formas migratorias, justo donde se tendría que expresar que va a solicitar el refugio, ya les está pues haciendo casi escribir la gente de migración que no va a solicitar el refugio. Es decir, ok, estás entrando como turista, te damos el acceso, no obstante, sí pon de manera expresa que no lo vas a hacer. Es decir, estamos viendo cómo hay prácticas que al final no están siguiendo un debido proceso y tampoco que limitan a las personas para que si posteriormente desean solicitar este refugio, no lo puedan hacer. Estas personas que dices de pronto quedan detenidas, ¿no? Por algunas horas en un aeropuerto, ¿qué pasa después? O sea, ¿logran ingresar o no? ¿O qué es el seguimiento que ustedes han dado a estos casos, ¿no? En algunas ocasiones son trasladadas a estación migratoria, como marca el procedimiento como tal, para que pueda iniciarse ya el procedimiento administrativo. Y en algunas otras ocasiones sí les dan ingreso, comentándoles obviamente que tienen que ir a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para poder iniciar el trámite. No obstante, este sería como un gran reto, porque también justo el día de ayer comentaba con una persona que es difícil quejarse, es difícil denunciar también lo que está sucediendo en estos puntos de internación por miedo, por represalias que pueda haber si quieren volver a ingresar y que ya no les vayan a permitir el acceso. Y hay medios, les hemos comentado, hay medios electrónicos, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, están por supuesto ustedes, ACNUR, por supuesto OIM, por supuesto muchas otras entidades que se puede dar un seguimiento para que haya pues algo en físico, estas pruebas que son tan necesarias para dar un seguimiento. Evelyn, desde OIM, digamos, ustedes comentabas, ¿no? Un poco los ingresos de venezolanos que hubo el año pasado, pero ustedes también han notado, digamos, que quienes ingresan como turista también pueden tener ciertos obstáculos para justamente ingresar al país, o cómo están viendo esta parte de los ingresos de las personas venezolanas, ¿no? Desde OIM, que ven un poco más la cuestión de pues, las regulaciones migratorias, ¿no? Ingresos al país, etcétera, ¿no? Sí, sobre todo desde OIM hicimos un diagnóstico para conocer a la población venezolana llegando a México y bueno, lo que nos arrojó este diagnóstico en el sentido del ingreso es el 99% está ingresando por aeropuertos, la mayoría están ingresando como turistas y un porcentaje importante de la población entrevistada ingresó como turistas e inmediatamente acudió a solicitar la condición de refugiado. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, nos han comentado casos de lo que mencionaba Laura, temor de ser devueltos si solicitan la condición de refugiado desde la entrada. Entonces muchos aprovechan el hecho de que México
no les está pidiendo visa a las personas de nacionalidad venezolana. Entonces la migración se está haciendo en muchos casos al vender todas sus propiedades o todos sus bienes materiales en Venezuela, se traen un pequeño capital a México y bueno, lo presentan como el posible capital que van a gastar en unas vacaciones. Entonces, dicen, no, yo vengo de vacaciones, compran boletos redondos, regreso tal fecha y ingresan al país. No necesariamente todas las personas solicitan la condición de refugiado, hay mucha reunificación familiar, hay mucha migración laboral, pero esta es pues uno de los medios con los que están ingresando y precisamente por el temor a ser devueltos. Uno de los principales resultados que arrojó la DTM, el diagnóstico que estuvimos haciendo, la matriz del monitoreo del desplazamiento, fue que el problema con el que se enfrentaban muchas personas de nacionalidad venezolana en México era el rechazo en el aeropuerto. Muchas personas lo confundían con una posible deportación, pero el área de control y verificación del Instituto Nacional de Migración lo que hace es, hacen una primera entrevista, si la persona se contradice, es decir, si no llega a presentar la solicitud de refugio y dice, no, yo vengo como turista, ¿dónde te vas a quedar? Pues no sé, pasan a una segunda revisión. En esta segunda revisión es donde muchas personas piden la condición de refugiado, inician la solicitud, no todas, y sobre todo para aquellas que no lo hacen y siguen sosteniendo su dicho de, no, yo vengo de turista, si no pasan esta segunda entrevista de revisión, en muchos casos son devueltas. Estos no son deportaciones, porque una deportación es un proceso mucho más complejo. Entonces lo que hacen es que contactan a la aerolínea y los devuelven al país de donde salieron. En la mayoría de los casos no es Venezuela. Como comentaba Katy, el vuelo de Venezuela se reactivó apenas hace un año, y solamente llega a Toluca, y ese vuelo de hecho solamente se vende redondo. No se vende de ida o de vuelta, es un vuelo que se vende solamente redondo. La mayoría de las personas no vienen de Venezuela. El primer país de origen, de acuerdo al Instituto Nacional de Migración, es Panamá, el segundo es Colombia y el tercero es Estados Unidos. Entonces la población no está llegando de Venezuela, está llegando por vías aéreas y está también intentando distintas rutas para no tener estos obstáculos. Sobre todo tienen miedo cuando son vuelos de Colombia o de Panamá, como sienten que ya hay ojos puestos en ellos, pero en el caso de los que son turistas, que vienen por turistas, que pueden comprobar su viaje de turismo, no han tenido muchos problemas, pero muchas personas que se han contactado con nosotros, pues esos son sus principales temores, el ser devueltos. Katy, desde Benemex también han identificado esta situación y cómo la están abordando, ¿no? También. Por supuesto, sí. Bueno, realmente nos enteramos que la persona ha sido devuelta una vez que ya sucedió. La persona nos contacta y nos plantea la situación, los guiamos para que haga su denuncia a través de la Comisión de Derechos Humanos, lo canalizamos, lo guiamos de manera de que pierda un poco el miedo y que lo vuelva a intentar. Lamentablemente en muchos de los casos, como habíamos comentado, todo su dinero lo pusieron en ese único boleto de avión, lo pierden. Entonces, esa opción de esa nueva vida, esa nueva oportunidad, se desvanece en 24 horas en el aeropuerto por el rechazo a la entrada de estas personas a México, lamentablemente, ¿no? Sí nos hemos visto un poco complicados con esa situación. El año pasado hubo demasiados rechazos en el aeropuerto y no dejaron entrar a una gran población venezolana. No sabemos realmente qué sucede, cuál es el problema, pero confiamos en que esto se va a solucionar lo más pronto posible con las autoridades migratorias. Sin duda, Emilio, y tomando un poco lo que decías en un inicio, no era lo usual, ¿no? Solicitar el asilo en aeropuerto, y supongo que todavía se está pues, trabajando para que esto sea así, pero o sea, partir un poco que la autoridad migratoria tampoco lo tenía como muy contemplado hasta hace muy poco, ¿no? Sí, justamente hablando desde la perspectiva legal, sí es muy importante decir que es un vacío importante en el sistema de asilo en México. Los pasos claros
y totalmente definidos en un instrumento especial, ya sea en el reglamento o en la ley o en algún incluso protocolo interno de actuación de Comar o de migración de personas que soliciten asilo en el aeropuerto, ¿no? O sea, la ley no es explícita en ese sentido, no es clara, no genera una ruta de acción que para que no haya lugar a confusiones o a violaciones al proceso. O sea, digamos que deja mucha interpretación y mucha discrecionalidad operativa a las autoridades, sobre todo migratorias, para que puedan o no proceder. Lo que sí es muy claro, y eso lo dice la ley de refugiados, es que en el momento en el que un extranjero manifieste su deseo de pedir la condición de refugiado en México, la autoridad competente, en este caso migración, tiene 72 horas máximo para transmitir la solicitud a la Comar. En el caso de los aeropuertos, esto no quiere decir que las personas deban de esperar esas 72 horas en los aeropuertos. El mecanismo como funciona es que las personas son trasladadas a una estación migratoria y en esa estación migratoria ya manda el instituto la solicitud y pueden llevar a cabo ya el acceso al sistema de asilo y todo lo que sigue en casos ya de solicitantes en estaciones migratorias. Ahora, lo que hemos visto es que hay una situación, como ya lo decía en mis compañeras, ¿no? De que las personas todavía no tienen una seguridad o una confianza en la solicitud de asilo debido a lo que pueda pasar en los aeropuertos y con tal motivo nosotros promovemos que antes de su viaje las personas venezolanas puedan contactar a las organizaciones de la sociedad civil que están aquí presentes, pero también a organizaciones de la sociedad civil con las que trabaja el ACNUR, que son cuyo trabajo es dar asesoría, representación y orientación legal, de modo que mediante otros instrumentos jurídicos las personas puedan tener una certeza mayor de que a su llegada a México y en su llegada a pedir asilo no van a ser devueltas a territorio de origen. Solamente una precisión importante: una devolución, de acuerdo al derecho internacional de refugiados, se da cuando las personas están en un riesgo de protección internacional, o sea, se han pedido asilo y están en un riesgo y su vida corre peligro, pero administrativamente en México la autoridad hace una diferencia muy clara. Para la autoridad migratoria una devolución solo sería en el caso de que una persona haya pedido asilo, y lo que hace la autoridad migratoria es rechazar la entrada a los venezolanos, en los casos que competen, y retornarlos a su territorio de origen. Venezuela fue la segunda nacionalidad más rechazada en los últimos 2 años después de Colombia, en aeropuertos. Los datos que da Emilio son muy interesantes y cada uno da para analizarlos. Vamos a ir a un corte, seguimos con los refugiados, no se vaya, estamos hablando de la población venezolana. Muchas gracias por seguir con nosotros en Con los Refugiados. Ha estado muy interesante el programa de hoy. Estamos hablando de las personas de Venezuela que están llegando a México, no nada más como refugiadas, sino también por otras motivaciones. Y en ese sentido, hay un documento que realizó la OIM y que Evelyn lo trae aquí consigo, sobre justamente la población venezolana en México, que justamente es un documento que está para descarga en la página de OIM, si podemos tener ahí la dirección para que puedan descargarlo. Pero Evelyn, me gustaría un poco que nos hablaras del documento, ¿no? Un poco qué es lo que estaban buscando con él y cuáles son los resultados principales de este documento que analiza, ¿no?, un poco a la población venezolana en México. Muchas gracias. Bueno, en el 2018 inicia como tal la respuesta para la población venezolana por parte de las agencias de Naciones Unidas. Y bueno, aquí en México iniciamos oficialmente en septiembre de ese mismo año. Entonces, uno de los retos principales que siempre se tiene cuando se va a empezar a trabajar con una población con la que no se había trabajado antes es conocerla, es identificar necesidades, identificar perfiles. Hemos hablado, Emilio ha hablado, Katy y Laura, sobre cómo es la población venezolana en México. Pero bueno, sobre todo Katy lo conoce porque ella es misma venezolana, trabaja con población venezolana, pero para México esto es un paradigma nuevo en cuestión de la población que estamos atendiendo. Cambiamos completamente el perfil de la persona entrante. Entonces,
OIM tiene una herramienta que se llama DTM, Matriz del Monitoreo del Desplazamiento, por sus siglas en inglés, y esta herramienta es un cuestionario que se aplica a la población en movimiento. Se pretende identificar un perfil sociodemográfico, intereses, necesidades y también trazar un poco el movimiento que hace la población para llegar al país de destino. Dentro de esto te diría 3 cosas. El perfil sociodemográfico es el que mencionaba Emilio, principalmente viajando familias. Un 56% mujeres, 44% hombres, entonces un poquito más inclinado hacia las mujeres, una población media de entre 25 y 45 años, con estudios de media superior, superior universitaria, gente con maestría, gente con doctorado, algo que pues estábamos viendo recientemente más con la población nicaragüense, pero es la norma para la población venezolana, entrando principalmente por aeropuertos. Y bueno, aquí me interesa detenerme en esto. México es destino final para la población venezolana. Hicieron ellos mismos su ejercicio introspectivo y escogieron México como país para empezar una nueva vida. Entonces, el 99% de las personas que nosotros entrevistamos, y fue una muestra de casi 2,000 personas en 5 de las ciudades de mayor concentración de población venezolana en la República, nos dijo, yo veo a México como esta segunda oportunidad para empezar de nuevo mi vida. México es mi destino final. Muchas personas conocían México antes, otras tenían redes ya en México, otras personas hicieron investigaciones, los motivos son completamente diferentes, pero al momento de preguntarles por qué México y no otro país, decían, en México yo me siento en casa, en México tenemos uniones culturales. Hubo gente que nos dijo, yo amo México, yo crecí viendo películas mexicanas, series mexicanas, entonces México ha sido elegido como el país de destino, no es un país donde estén y se queden porque no podían seguir. Como mencionaba antes, tenemos migración de Estados Unidos para México, algo que pues es difícil de creer, sobre todo por el perfil de mexicanos yéndose para Estados Unidos, y aquí tenemos venezolanos regresándose de Estados Unidos para México. Es porque pueden establecer, o por lo menos tienen esta intención de establecer lazos familiares aquí y echar raíz. Entonces, y bueno, otro es la percepción de seguridad. Estos, bueno, son claro percepciones, pero el 92% de las personas que respondieron a esta encuesta nos dijeron, yo me siento más seguro en México que en cualquier otro país de Latinoamérica. Entonces, motivos como la xenofobia, casos como lo que está sucediendo en Ecuador o en Perú, en mismo Colombia, pues hace que México sea una opción bastante atractiva para la población venezolana. Y qué bueno que lo dices, o sea, que lo vean así, porque muchas veces, o sea, si tomamos en cuenta que el porcentaje de la población extranjera en México nunca ha sido demasiado, de pronto para la misma sociedad mexicana no es como tan, digamos, natural, por así decirlo, como en a lo mejor otros países, facilitar la integración de las personas. Y en ese sentido puede haber retos, tanto a nivel, digamos, de la sociedad o culturales, pero también puede haber otros retos a nivel institucional, ¿no? Ya sea instituciones de gobierno o de otro tipo. Quería que pasáramos un poco a hablar de este tema. Desde las organizaciones, Katy, ¿cómo han visto los obstáculos para la integración de los venezolanos en México? ¿Cuáles serían como los puntos que tú verías más importantes que tendríamos todavía que superar para lograr una plena integración, ¿no? Claro, sí, definitivamente el primer punto es la regularización de la documentación. Permanecer en este país con una forma regular migratoria es lo más importante para el venezolano. Lamentablemente, los tiempos no se están dando como debería ser. Un proceso de refugio debería ser de 2 meses aproximadamente. No, los últimos que hemos recibido se han tardado aproximadamente 1 año. Se han tardado también las entregas de las tarjetas, de la tarjeta de razones humanitarias, que es el documento que va a tener la persona que lo va a acompañar durante el proceso de refugio. Al no tener este documento, la persona se encuentra como en un vacío de documentación. Uh-huh. Aunado a esto hay que agregar también que durante todo este proceso corremos el riesgo de que se venza el pasaporte venezolano. Entonces ahí ya entramos en un problema muchísimo mayor, porque renovar el pasaporte venezolano aquí, además de costoso, es prácticamente
es muy difícil, por no decir imposible. Entonces, esos son los detalles que debemos de cuidar y de mejorar para que el venezolano pueda tener su documentación migratoria al día. Esta documentación, por supuesto, la necesita la persona para poder trabajar, para poder tener acceso a la salud, para poder tener acceso a la educación. Y bueno, básicamente es los retos que más hemos encontrado, ¿no? Otro reto importante es el poder abrir la cuenta bancaria a nivel de bancos, ya que no está estipulado que con una tarjeta de visitantes por razones humanitarias se puede abrir una cuenta. Creo que ya hay muchos bancos que están trabajando en esto, pero bueno, definitivamente también es, como decía Emilio, es algo muy nuevo también para el país, y yo creo que sobre la marcha iremos mejorando todas estas complicaciones. Laura, digamos, siguiendo lo que menciona Katy, la falta de documentación, que a lo mejor no puedas trabajar. Entonces estamos hablando de un perfil de población que trae estudios, preparación académica, algunos recursos, pero que quizás caiga en esta imposibilidad de acceder a un empleo formal, por ejemplo, ¿no? O de ejercer como el profesional en la materia que sea, por la documentación. O sea, ¿vemos ese tipo de casos? Sí, completamente. Y justo como bien comentaban, vemos desde AS Movilidad estos retos desde dos vertientes. Una, por supuesto, el acceso a servicios, el acceso a programas, lo cual te va a permitir tener educación, un tema de servicios financieros, un tema de trabajo, un tema de todo lo que le permite a las personas poder desarrollarse social, cultural, económicamente en México. Y otra parte importante también la vemos desde la comunidad. Sabemos de esta integración, de esta adaptación en doble vía, en la medida en la que busquemos, que es lo que hemos hecho, acercar a la cultura de personas venezolanas a la comunidad mexicana, pues obviamente también esta adaptación, estos procesos que son procesos largos, y como bien comentabas, pues México, a pesar de que tiene una gran historia, México, el segundo país emisor de migrantes, sigue teniendo un gran problema de percepción de la migración. Y estos acercamientos con la comunidad pues, nos permiten tener una narrativa distinta y también que se vea a la migración como un motor de desarrollo, de dinamismo y, por supuesto, de desarrollo conjunto y comunitario. Emilio, hablando de estas cuestiones, la documentación, la cuenta bancaria, esto no es algo que afecta per se a la población venezolana, ¿no? O sea, digamos, ¿hay más personas solicitantes de asilo en esta situación o me equivoco? Sí, es importante mencionar que la documentación migratoria, como ya lo decían, es de suma relevancia para la integración completa. O sea, el ciclo de protección de una persona que solicita asilo no comienza o no se queda solamente con la aceptación del país de asilo y la expedición de un trámite de inicio de un procedimiento de asilo. O sea, el ciclo de protección tiene 4 etapas. El ciclo de protección, tal como lo está viendo ACNUR a nivel regional, se configura de primero admisión y recepción, luego atención a necesidades inmediatas y específicas, posteriormente coexistencia pacífica con las comunidades de acogida y, de manera relevante, el cuarto, integración local, o sea, una solución duradera, lo cual implica educación, salud y sobre todo empleo. ¿Qué se necesita a nivel de documentación? Se necesita que haya en el caso mexicano, una tarjeta de visitante por razones humanitarias para las personas que son solicitantes, esta tarjeta acompañada de la clave única de registro de población temporal que el gobierno mexicano en 2018, se comprometió a expedir a solicitantes de la condición de refugiado, y una vez que son reconocidos como refugiados, se necesita la expedición de la residencia permanente. A ver, todo esto está en la ley de refugiados y en la ley de migración. No es un favor, no es una prerrogativa, es algo que está en la ley y que se debe cumplir. Ahora, ¿qué estamos viendo nosotros en el ámbito de la integración local? Estamos viendo que las personas utilizan otros mecanismos de sobrevivencia, por sobre todo la irregularidad, la informalidad, para poder acceder a empleo, acceder a salud, acceder a educación. Algo que es muy importante decir, junto con OIM el año pasado visitamos 6 ciudades
hacer grupos focales solamente con personas venezolanas, tanto solicitantes de asilo como personas con otro estatus migratorio o en situación irregular, y nos encontramos que la mayoría de ellos, aunque tienen un potencial muy importante debido a su educación y sus redes familiares en México, se encuentran en un ámbito muy difícil en algunas ciudades debido a que no tienen documentación. Entonces, ¿qué hace el ACNUR? El ACNUR busca a empoderar a las personas para que puedan, como ya les decías, Laura, ser motor de crecimiento, y a través de también el trabajo que hacemos con la Comar para que se fortalezcan sus sistemas de documentación, de expedición de las constancias de reconocimiento de la condición de refugiado, y también esa relación que hay entre Comar y Migración, porque es Migración la autoridad que expide la documentación, no es Comar. Entonces es ahí en donde nosotros también tenemos un interés en fortalecer esa relación, ese ámbito en la documentación, de modo que la integración de las personas venezolanas se pueda dar de una manera mucho más completa. Evelyn, en este monitoreo que realizaron, ¿identifican también este tipo de obstáculos para la integración o lo que las mismas personas venezolanas perciben, ¿no?, como lo más difícil, digamos, para poder integrarse en México? Sí, justo cuando el último componente de la DTM es la identificación de necesidades. La primera era trabajo, la segunda salud, regularización migratoria, revalidación de títulos profesionales, entender cómo funciona el sistema en México, porque al final estás entrando a un país nuevo con unas dinámicas nuevas, aunque seamos latinoamericanos, aunque hablemos español, diferencias culturales, cómo me integro a la comunidad, cómo sé qué hacer, a dónde ir, y por eso, en conjunto con el ACNUR, el año pasado lanzamos la campaña Conectando Comunidades, que era una serie de infografías, videos informativos que te redirigen a otros sitios de información verificada que trabajamos con las autoridades para dar este tipo de información a la población migrante, específicamente diseñados los materiales para población venezolana, pero utilizables para cualquier tipo de población migrante y refugiada en México. Adicionalmente, junto con el ACNUR hemos trabajado en mapas de servicios, creación de mapas de servicios y acceso a estos mismos por parte de la población venezolana y de otras nacionalidades, para que conozcan cuáles son las instituciones que trabajan, en qué trabajan, dónde están, horarios de atención, que sean accesibles para ellos. Tenemos evidentemente mucho trabajo que recorrer. El asunto de trabajo, de búsqueda de empleo, ha sido bastante complicado, pero hemos trabajado con el Instituto Nacional de Migración en una expedición de guía de trámites para contratación de personas extranjeras, con Benemex, con Asmovilidad, hemos trabajado integración cultural, la que mencionaba Laura, de doble vía, hacer coexistir a estas dos nacionalidades para que se conozcan. De momento, a mí se me hace algo muy importante decir que la población venezolana nos manifestó que se sentía más seguro en México y queremos mantenerlo de esa forma. Entonces, que se conozcan, que interactúen. Trabajamos promoción del autoempleo, promoción de la búsqueda de empleo formal, sobre todo con Benemex hemos trabajado mucho la integración emocional hacia México, crear arraigos, y trabajar también esta etapa de duelo con las personas venezolanas, porque, bueno, lo decía la persona que trabaja en Benemex y da esta charla, es cuando alguien muere, el duelo se vive diferente que cuando te vas de tu país y tu país sigue ahí, pero no puedes volver. Entonces, todo esto lo hemos estado trabajando como parte integral del programa de respuesta para personas venezolanas en México, desde OIM y, por supuesto, desde ACNUR, con nuestras contrapartes Benemex, Asmovilidad, y con la diáspora, que ha sido muy activa y vocal en México, porque es país destino, elegido como país destino. Entonces, pues tenemos muchos retos por delante, pero tenemos a la población tratando, empujando desde su cancha, y nosotras como instituciones, como organizaciones internacionales, también empujando desde la nuestra. Voy a retomar esta última frase que dijiste y con esto vamos a cerrar el programa de hoy. México como país destino, ¿no?, además elegido por las mismas personas, en este caso venezolanas, como país destino. Sin duda, como dices, hay muchísimos retos todavía por delante, pero que al menos los y las mexicanas sepamos que nos están viendo desde fuera como un país donde la gente quiere vivir, que lo ve como un sueño, como algo positivo, ¿no? Y que eso, en la medida que pues la misma sociedad se vaya acostumbrando a que las personas de otras naciones
pueden convivir con nosotros y está bien, ¿no? Y que podemos integrarlas y que las aportaciones que ellas nos traigan pueden hacer de esta sociedad algo mucho mejor. Creo que ese es el mensaje que también la audiencia se puede llevar. Están llegando muchas personas, las aportaciones específicas de la población venezolana ya se dijeron aquí, son personas que están llegando muy capacitadas, con todas las ganas de trabajar formalmente en México, y que mejor que podamos darles esas oportunidades. Les agradezco a todas y a Emilio estar con nosotros hoy en este programa de Con los Refugiados. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Seguimos acá en Con los Refugiados como cada semana. Muchísimas gracias.